Empecemos con el tema de linfomas. Los linfomas son transformaciones malignas de células linfoides que residen primariamente en tejidos linfoides, especialmente en los nódulos. Clásicamente se organizan en Hodgkin y no Hodgkin y vamos a ver la tabla más adelante. Un linfoma no Hodgkin representa un grupo diverso de células B maduras y neoplasias de células T. La mayoría, más del o casi 85%, son de origen de célula B. El linfoma no Hodgkin es la neoplasia hematopoyética más común y es 5 veces más común que el linfoma Hodgkin. En la historia clínica y la exploración física vamos a encontrar que la edad media del paciente es más de 50 años de edad, pero en linfoma no Hodgkin también puede encontrarse en niños, que tiende a ser más agresivo, a ser una enfermedad de mayor grado y la presentación del paciente puede variar con la enfermedad. Muy frecuentemente incluye linfadenopatía periférica no dolorosa, síntomas B, estos son fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso y masas en el examen, masas palpables. Apuntamos qué son los síntomas B en una tarjeta de Anki para recordarlos después. Aquí está la tabla que nos mencionaba en la que se compara al linfoma Hodgkin y no Hodgkin. En el no Hodgkin vamos a encontrar que están involucrados los nodos linfáticos periféricos y puede haber diseminación no contigua extranodal. En el linfoma Hodgkin es un grupo singular, o sea, un único grupo de nódulos y estos sí se diseminan contiguamente, pero rara vez involucra sitios fuera de los nodos. En el linfoma no Hodgkin, este está formado sobre todo por células B y a veces células T, pero el linfoma Hodgkin está formado por células de Ried-Sternberg, que son células CD15 positivo, CD30 positivo y forman parte de las células B. El pico de incidencias es de los 65 a 75 años de edad en el linfoma no Hodgkin y en el Hodgkin es bimodal, es decir que es en los jóvenes y en los ancianos. Por último, para el linfoma no Hodgkin se asocia con enfermedad autoinmune y con el virus de la inmunodeficiencia humana. Mientras que el linfoma Hodgkin se asocia con el virus de Epstein-Barr. En esta siguiente tabla vamos a ver los tipos de linfoma no Hodgkin y vamos a empezar primero por las neoplasias de células B. Seguidamente vamos a ver las neoplasias de célula T y empezamos por las B. De tipo el linfoma folicular ocurre en adultos en una edad media de 55 años y como comentario es un curso indolente o de bajo grado. Tiene un patrón intermitente de crecimiento y desvanecimiento de las adenopatías y no es doloroso. Es una enfermedad localizada en un 15% y puede ser curada con radioterapia. En el tipo de linfoma de células B en grandes difusas, mejor dicho, linfoma difuso de células B grandes. Ocurre usualmente en edad media y en los ancianos y como comentario tiene un grado intermedio, es la forma más común
de linfoma no Hodgkin en adultos. Muchas veces se presenta como una masa que crece muy rápido, masa única, y tiene alta tasa de curación con la terapia R-CHOP. La terapia R-CHOP contiene rituximab, ciclofosfamida, clorhidrato de oxorubicina y sulfato de vincristina y prednisona. Esto es el CHOP, CHOP, y el rituximab es la R. El linfoma de Burkitt se ve más en niños y adolescentes, es de alto grado y tiene una apariencia de cielo estrellado en la biopsia de la lesión. Aparece como una lesión en la mandíbula en África y como una lesión abdominal en las Américas, en el continente americano. Está asociado con infección por virus de Epstein-Barr y translocación cromosómica de T814. El tratamiento es agresivo con quimioterapia. También tenemos el linfoma en células de manto, que ocurre más en hombres ancianos. El comentario es que tiene células CD5 positivas y es la forma más rara del linfoma no Hodgkin. Las neoplasias de células T, tenemos primero al linfoma del adulto de células T y ocurre en adultos. Es de alto grado y puede progresar a leucemia linfocítica aguda. Presenta lesiones cutáneas, es causado por el virus linfocítico de células humanas, Human T cells lymphocytic virus, y está asociado con el uso de drogas intravenosas, IV intravenoso. Tenemos también la micosis fungoides o el síndrome de Sézary. Ocurre en adultos y la micosis fungoides es un linfoma de células T en la piel. Puede producir lesiones como eczema cutáneo y prurito. Son las presentaciones más comunes. En la biopsia de piel se ven células linfoides cerebriformes. Puede progresar a síndrome de Sézary, que es una leucemia de células T con las características células de Sézary en el frotis sanguíneo. Aquí vemos las células de Sézary. Y seguimos con el diagnóstico de linfoma no Hodgkin, que es el primero que estábamos viendo. Y el diagnóstico se hace, la mejor prueba inicial es una biopsia excisional de nodo linfático. Los grados o la estadificación usualmente se hace con tomografía del tórax, de abdomen y de la pelvis, y también también se hace a través de biopsia de médula ósea. La enfermedad, si se utiliza la clasificación de Ann Arbor para estadificar, es la siguiente. En el estadio 1 tiene un solo sitio involucrado. En el 2 tiene dos o más sitios involucrados en el mismo lado del diafragma, ya sea arriba o abajo del diafragma. En el estadio 3 tiene múltiples sitios involucrados en ambos lados del diafragma. Estadio 3 con múltiples sitios involucrados en ambos lados del diafragma. Estadio 4 con enfermedad difusa.
La A indica que no hay síntomas sistémicos y la B significa que sí hay síntomas sistémicos. Que quiero pensar que son los síntomas B que guardamos antes, puede ser. B symptoms. Acá, la fiebre, sudor nocturno, pérdida de peso. Un examen de fluido cefalorraquídeo, de líquido cefalorraquídeo, podría hacerse en pacientes con VIH, con síntomas neurológicos o con linfoma del sistema nervioso central primario. El tratamiento se basa en la histopatología, en la clasificación que nos da la histopatología, más que en el estadio. Y consiste en radiación, quimioterapia o ambos. El linfoma no Hodgkin indolente de bajo grado tiene un tratamiento generalmente paliativo. Un linfoma no Hodgkin agresivo de alto grado requiere un tratamiento agresivo con quimioterapia y un abordaje curativo. Un régimen común es el rituximab, ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y la prednisona, que es el R-CHOP. Aquí el Key Fact nos va a decir que el tratamiento de un linfoma no Hodgkin de alto grado puede complicarse con el síndrome de lisis tumoral, en el cual la alta mortalidad de las células hace que se liberen contenido intracelular y nos lleva a tener hipercalemia, hiperfosfatemia, hiperuricemia y también hipocalcemia. Seguimos con linfoma de Hodgkin. Es una malignidad predominantemente de células B y está asociada al virus de Epstein-Barr. El linfoma Hodgkin tiene una distribución bimodal, como ya se había mencionado, de 30 años de edad, primariamente el tipo esclerosante nodular, y a los 60 años de edad, principalmente del tipo de depresión de linfocitos, es decir, que faltan linfocitos. Tiene una predominancia en el hombre cuando ocurre en la infancia. Historia clínica y exploración física vamos a encontrar en linfoma de Hodgkin que se presenta comúnmente por encima del diafragma, clásicamente en una adenopatía cervical. Cuando está infradiafragmático sugiere una enfermedad diseminada. Los pacientes pueden tener síntomas B, que es los que ya vimos anteriormente, prurito y hepatoesplenomegalia. Las fiebres de Pell-Epstein, que significa 1 a 2 semanas con alta fiebre, alternando con 1 o 2 semanas sin fiebre. Y dolor inducido por alcohol en los sitios nodulares. Son signos raros, pero específicos para el linfoma de Hodgkin. Vamos a leer los Key Facts. A la exploración física, los nodos linfáticos sospechosos de malignidad generalmente son descritos como firmes, fijos, no sensibles, circunscritos, como con una consistencia gomosa y mayores a 1 centímetro de diámetro. Los nódulos benignos, usualmente por una infección, son generalmente descritos como bilaterales, menores a 1 centímetro, móviles, tampoco son sensibles, non-tender, cuando es una causa viral, o son sensibles cuando es una causa bacteriana. Vamos con el diagnóstico. La mejor prueba inicial es una biopsia excisional de nódulo linfático que nos muestra las células clásicas de Reed-Sternberg, que son células B anormalmente gigantes
con un núcleo bilobar y y nucleolos grandes eosinofílicos que crean una apariencia de ojo de búho. Vamos a ver la imagen para que se nos quede. Aquí vemos los dos lóbulos con los nucleolos adentro que asemejan un ojo de búho. Bilobar, es decir, tienen dos lóbulos y los nucleolos eosinofílicos, que son los ojitos. Aquí están los ojos. La estratificación se basa en el número de nódulos linfáticos, los grupos de nódulos linfáticos que están involucrados, la presencia de síntomas B y si la enfermedad involucra nódulos linfáticos en ambos lados del diafragma. El tratamiento es dependiente de la fase del estadio en el que se encuentra. Incluye quimioterapia y o radiación en una enfermedad de estadio temprano, y un régimen común de quimioterapia es la adriamicina, que es doxorubicina, bleomicina, vinblastina y dacarbazina. ABVD. La radiación incrementa el riesgo de enfermedad coronaria, de la arteria coronaria prematura, y también aumenta el riesgo de tumores sólidos, por ejemplo en cáncer de mama, de pulmón y de tiroides. La supervivencia a 5 años está en 90% para el estadio 1 y 2 de la enfermedad, que tienen un involucramiento nodal de solo un lado del diafragma, de 84% para el estadio 3 y 65% de supervivencia a los 5 años para el estadio 4. El linfoma Hodgkin, predominantemente de linfocitos, tiene el mejor pronóstico. Vamos con los key facts. La quimioterapia y radiación pueden llevar a neoplasias secundarias como la leucemia mieloide aguda, como el linfoma no Hodgkin, cáncer de mama, cáncer tiroideo, y las medidas preventivas como mamografía deben de realizarse en pacientes que han recibido quimioterapia y radiación. La quimioterapia muchas veces induce náusea en pacientes con cáncer y deberían de ser manejados con ondansetron, un antagonista del receptor de serotonina, 5-HT3. Aquí vemos en la radiografía que pertenece a un hombre de 27 años que se presenta con varias semanas con fiebre y sudor nocturno, y nos muestra una linfadenopatía paratraqueal derecha, la cabeza de flecha. Aquí está la linfadenopatía paratraqueal derecha, y también muestra digamos que es una linfadenopatía iliar con agrandamiento de los nodos de aquí del hilio pulmonar. Y también vemos los ojos de búho que ya habíamos mencionado, que son las células de Reed-Sternberg.